Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes llevando a cabo nuestra clase de comunicación y lenguaje, aprendiendo cada vez un tema diferente, algo nuevo, algo que nos ayuda a poder desarrollar esas habilidades dentro de la comunicación y el lenguaje. Hoy vamos a aprender el tema de las categorías gramaticales variables. Dentro de las categorías que existen en la gramática existen dos tipos, están las variables y existen las invariables. Pero en este caso vamos a aprender sobre las gramaticales variables. En este cuadro podemos ver que existen dos tipos de categorías. Están las variables y las invariables. Dentro de las variables encontramos los sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos y verbos. Y también dentro de la misma gramática encontramos las invariables, como son los adverbios, las preposiciones y conjunciones. Dentro de la categoría gramatical variable se encuentra el sustantivo. El sustantivo es una palabra variable que designa a quienes, a personas y animales, como por ejemplo niño o tigre. También designa a objetos, puerta. Designa lugares como teatro. Designa emociones, pensamientos o ideas como alegría, amor. Y por último, designa también acontecimientos, como son los conciertos. Entonces, cada vez que escuchemos de un sustantivo, recordemos que son aquellos que designan a personas, animales, objetos, lugares, emociones, pensamientos, acontecimientos. El sustantivo está estructurado de la siguiente forma, de una forma morfológica y sintáctica. Cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de la parte estructural de la palabra misma, dentro de su estructura misma, interior. Entonces esta está configurada, está estructurada a través de género y número. Cuando hablamos sintáctica, hablamos de la estructura que aparece o el lugar que se encuentra dentro de una oración. ¿Cuál es la función que tiene dentro de la oración? Y esta es que es un grupo nominal y porque el sustantivo es un núcleo dentro, es el núcleo de la oración. Entonces por eso se vuelve como un grupo nominal. La clasificación del sustantivo. Los sustantivos se clasifican en comunes, propios, abstractos, concretos. Cuando hablamos de comunes, nombran en forma general los elementos de una misma clase, como casa, gato, profesor. Cuando hablamos de propios, nombra un individual algún objeto o sujeto. Diego, Londres, Chile. Cuando hablamos de abstracto, hablamos de aquellas ideas o sentimientos sin presencia física, aquellas que no podemos tocar ni ver, como por ejemplo el amor, el miedo, la paciencia. Cuando hablamos de un sustantivo concreto, son aquellos objetos o seres que se pueden percibir, que podemos ver o tocar, ¿verdad? En este caso como una carta, un pájaro, bicicleta. Cuando hablamos de un sustantivo individual, estamos hablando de aquellos que podemos nosotros, están de una forma particular, un solo elemento, por ejemplo, una oveja, ¿verdad? Un perro, una abeja. En este caso, oveja, perro, estamos hablando de uno solo. Cuando hablamos de colectivos es cuando nombramos grupos y en este caso, pues si fuera, por ejemplo, rebaño, hablamos que un rebaño es un grupo de ovejas. Una jauría es un grupo, por ejemplo, de lobos, por ejemplo. Un enjambre es una cantidad, un grupo de abejas. Entonces se le llama colectivo porque hay un grupo, están en un grupo colectivo. Si es contable, son aquellas cosas o objetos que podemos nosotros contar o enumerar, por ejemplo, libro, cuchara y billete. Yo puedo decir que yo puedo contar cuántos libros hay, cuántas cucharas, cuántos billetes. Incontables son aquellos sujetos o cosas que nosotros no podemos cuantificar, no podemos decir cuánto hay, por ejemplo, no puedo decir cuánta nieve hay o cuánta azúcar, solo podemos decir en peso, ¿verdad? Pero no podemos decir en qué decir una azúcar, una nieve o una leche, dos, así, ¿verdad? Entonces es difícil poder contarlas. Cuando hablamos de primitivos, los que se derivan de ninguna palabra, por ejemplo,
pan, rosa, flor y queso. Cuando hablamos de derivados, son aquellas palabras que tienen un derivado, valga la redundancia, como por ejemplo panadero, rosal, florería, quesillo. Entonces, en este caso, ambos son diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos de un sustantivo compuesto, son aquellas que están formadas por más de una palabra. Por ejemplo, abre latas. Si lo dividimos, diríamos dos palabras, ¿verdad? Abre y lata. Si decimos saca puntas, saca puntas. Y cuando hablamos de limpia vidrios, ahí también está compuesto por dos, por limpia vidrios. Muy bien. Entonces los sustantivos, para no olvidar, se estructuran, se clasifican en su parte morfológica por números y por género. Cuando hablamos de número, singular, plural, y cuando hablamos de género, masculino, femenino. Si yo digo singular, por ejemplo, yo puedo decir casa. Si yo quiero hablarlo en plural, casas. Ahora, si es masculino, si es el género masculino, yo diría gato. Si es el género femenino, gata. Ahora vamos a ver el adjetivo. El adjetivo son palabras que acompañan al sustantivo. Pongan atención, es aquella que acompaña al sustantivo, o sea, el que vimos anteriormente. ¿Para qué? Para calificarlo o determinarlo. Decimos que el adjetivo se califica al sustantivo cuando expresa una cualidad o una característica del sustantivo. Califica cuando expresa una cualidad o característica. Ejemplo del sustantivo sería casa enorme. El sustantivo aquí sería casa, pero el adjetivo sería enorme. Y está calificando que nosotros tenemos una característica de la casa, que es una casa, la característica es enorme. Ahora cuando hablamos de que el adjetivo determina el sustantivo, es cuando acompaña el sustantivo para concretar o marcar su género o su número. Ejemplo, casas enormes. Entonces vemos que el sustantivo aquí está en plural, casas, pero para poderlo determinar enormes, entonces decimos, yo no puedo decir casa enormes, porque entonces no estoy acompañándolo de una forma correcta, tendría que decir casas enormes. Ahora miramos niño hermoso. Determina que este niño es hermoso. Entonces, ahí vemos que tenemos el adjetivo, sirve para calificar o determinar alguna característica o alguna cualidad de los sustantivos. El adjetivo también tiene su estructura. Y esta es en género y número nada más. Aquí vemos que se estructura solo morfológicamente, ya no sintácticamente como el sustantivo, ¿verdad? El sustantivo tenía morfológicamente en género y número y sintácticamente como un núcleo nominal. En este caso, dentro de la oración, en este caso el adjetivo solamente tiene una estructura morfológica, o sea que es interna de la misma palabra y es de género y número. Masculino como pequeño, femenino como hermosa. Si es número singular sería casa enorme y si sería plural sería casas enormes. El adjetivo según su función en la oración se clasifica de calificativos y determinativos. Aquí lo vuelvo a decir. Dentro de los calificativos está el explicativo, el especificativo. En el explicativo como asfixiante calor está explicando que el calor es asfixiante. Está dando como una... podemos decir que en este caso sería está calificando, ¿verdad? Y es específico porque dice que en el ejemplo baúl sucio, especifica que este baúl se encuentra sucio. Baúl sería el sustantivo y sucio sería el adjetivo. Ahora cuando determina el adjetivo encontramos demostrativos, posesivos, numerales, interrogativos y exclamativos. Dentro de los demostrativos se encuentra, por ejemplo, ese, aquel. Yo podría decir ese niño, aquel niño. Si es posesivo, mi casa, su casa, tus casas. ¿Verdad? Está dando de una posesión. Si es numeral, aplica 4. Como es ordinal, cardinal, partitivo y múltiplo. Si es ordinal, utilizamos último, ¿verdad? Aquí es como último, penúltimo, antepenúltimo, ¿verdad? Primero, segundo. Si es cardinal, utilizamos números 2, 3, 4, 5, infinito. Si es partitivo, es aquello que podemos partirlo. Entonces, mitad,
triple, ¿verdad? Entonces vamos haciendo como partición de alguna cantidad. Y si es múltiplo, es aquellos múltiplos. Por ejemplo, doble, cuádruple, ¿verdad? Triple, está multiplicando. Entonces, por último tenemos el interrogativo, que aquí no aparece el ejemplo, pero dentro del interrogativo acuérdense que tenemos como por ejemplo qué, por qué, cuándo, cómo, ¿verdad? Y en el exclamativo son aquellas frases que utilizamos dentro de la gramática que son para exclamar, como por ejemplo adiós, hola, ¿qué tal? ¿Verdad? Eso son exclamativos. ¿Qué es un artículo? El artículo, muchachos, es la parte de la oración que se coloca delante del nombre o sustantivo para señalar su género, su número e indicar si el nombre nos es conocido o no. Entonces el artículo va antes del sujeto, antes del sustantivo también, antes del nombre. Por ejemplo, el perro ladra. El artículo sería el y perro se convertiría en este caso sería el sustantivo, ¿verdad? Va antes. La flor es bonita. La es el artículo, va antes en este caso del sustantivo flor y dice que es bonita. Unos niños traviesos. Aquí ya nos damos cuenta que aplica los números, ¿verdad? ¿Cuántos? Unos. No dice cuántos, pero no determina la cantidad exacta, pero sí dice unos niños, o sea que hay varios niños, que sería el sustantivo, y traviesos. Entonces nos damos cuenta que ahí puede aplicarse el artículo antes de el sustantivo o el nombre. Los artículos se clasifican según su género y número. Vamos a ver, tenemos artículos determinados y artículos indeterminados. Si son artículos determinados, encontramos en singular y en plural, y también encontramos en masculinos y femeninos. Podemos ver el, los en plural, femenino la, las en plural. Ahora encontramos artículos indeterminados. Cuando hablamos de indeterminados se le conoce también como indefinidos. O sea que no se define algo. Por ejemplo, singular y plural tenemos masculino y femenino. Si es masculino, un o unos. Si es femenino, una, plural, unas. Entonces, cuando es determinado es cuando determina a lo que habla al contexto de la oración, en este caso del sustantivo. Por ejemplo, el niño, los niños, la niña, las niñas. Determina directamente. En el caso de un artículo indeterminado, son aquellos que no definen completamente. Entonces, por ejemplo, diría una casa, unas casas, un niño, unos niños. Entonces no define uno nada más, sino que va más de uno. Muy bien, sigamos. ¿Qué es un pronombre personal? Los pronombres personales son palabras que toman el lugar de un sustantivo. Miren, acá entonces un pronombre es el que va a cambiar al sustantivo. Si un sustantivo yo digo, por ejemplo, vamos a ver, sustantivo niño, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar ese sustantivo niño por él. Si yo digo, el niño es estudiante. Y si yo vengo, ¿cómo lo podría cambiar? Podría poner entonces, él es estudiante. Ya dejamos de poner el niño, cambiamos el artículo y el sustantivo que tiene y lo convertimos en un solo pronombre, él es estudiante. Entonces, por eso cambia las palabras. Entonces, en este caso cambiamos al sustantivo, ¿verdad? Por un nombre, por un pronombre, perdón. Ejemplo, esa es la mascota. Él es un buen estudiante. El pronombre, no eres tú, es ella. Entonces vengo yo, aquí puedo cambiar, digamos yo quiero cambiar el pronombre él y luego quiero agregar un nombre o un sustantivo, yo le podría poner Juan es un buen estudiante, pero le pongo pronombre él. Esa es la mascota, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podría poner yo ese chihuahua? Podría poner yo, ¿verdad? Es la mascota, ¿verdad?
Entonces, si nos damos cuenta, el perro es la mascota, perdón, sería en este caso, el perro es la mascota. Y lo cambio por esa es la mascota. Entonces, nos damos cuenta que el pronombre viene a sustituir a un nombre o a un sustantivo. Los pronombres también se clasifican según lo que sustituye o el nombre del sustantivo. Por ejemplo, en personales como yo, tú, usted, él, ya sabemos los pronombres personales, ¿verdad? Encontramos también los demostrativos como este, ese, aquel, esta, esa, aquella, los posesivos mío, tuyo, suyo, nuestros, etc. Los numerales como cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos. Los indefinidos como algunos, ninguno, mucho, varios, todo, bastante. Interrogativos como qué, cuál, cuáles, cuándo. Y exclamativos qué, cuánto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuánto? Entonces esto hace que los pronombres tengan cierto parecido a lo que son los adjetivos. Los sustantivos, perdón. Porque viene a sustituir al sustantivo. El verbo. El verbo son las palabras que indican las acciones que utilizamos dentro de una oración, que el sujeto es el que ejecuta. Vamos a ver, correr, abrir, saltar, bailar, cantar y mirar. Vamos a ver. El verbo también se clasifica según su número en singular y plural. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, tú estudiaste. Si es plural, ustedes repasan. También se clasifica por la persona en primera, segunda y tercera persona, como si es primera, yo escribo. Si es una segunda persona, tú lees la novela. Si es tercera, él participa. En tiempo se clasifica en pasado, presente y futuro. Por ejemplo, si es pasado, tendí mi cama ayer. Si es presente, tú barres la sala. Y si es futuro, nosotros reciclaremos. En modo se clasifican indicativo, subjuntivo y imperativo. Si es indicativo encontramos he avanzado. Subjuntivo, ojalá avance. Y en imperativo, tú avanza también. En el aspecto encontramos perfectivos, imperfectos o imperfectivos, como por ejemplo, leyó el libro, es perfecto. Leyó el libro. Leía muchos libros. Hay una imperfección, ¿verdad? Entonces ahí podemos darnos cuenta que el verbo se clasifica por número, persona, tiempo, modo y aspecto. Muy bien, entramos a la tarea, muchachos. En la tarea, ¿qué vamos a hacer? Van a realizar a mano las actividades que aparecen en la página 107, 108 y 109 del libro de comunicación y lenguaje. Al finalizar, envía tus imágenes al WhatsApp del profesor como evidencia de realizada la actividad y procura que tus imágenes sean claras para poder leerlas. No olvides que se calificará la fecha de entrega, caligrafía y ortografía. Fecha de entrega es el día miércoles 29 de julio de 2020, muchachos. Espero que hayamos aprendido. No olvidemos entonces que dentro de la gramática existen palabras variables y palabras invariables. Que dentro de las variables encontramos los sustantivos, encontramos los adjetivos, el artículo, los pronombres, y encontramos los verbos también, ¿verdad? No olvidemos esto. Hasta la próxima, muchachos.